Tratamiento de hernia de disco cervical con ozono o discolisis. Centro Integral de Ozonoterapia Médica, unidad médica especializada en el tratamiento y cura de las hernias de disco sin cirugía. Este video presenta el caso de paciente femenina de 38 años de edad, la cual fue intervenida quirúrgicamente con diagnóstico de hernia de disco cervical en el espacio C6-C7, actualmente con síndrome de columna fallido. Será sometida a discolisis intervertebral con ozono. Como antecedente importante, la paciente también tenía CA de tiroides, siendo removida la glándula y recibiendo yodo radioactivo como tratamiento médico. La hernia discal cervical es una de las enfermedades neuroquirúrgicas más frecuentes hoy en día. Probablemente esto por los nuevos hábitos de la civilización moderna, que es más sedentaria. La pérdida del componente muscular debilita la estructura compleja de esta columna vertebral. A esto se añade la actitud mantenida en nuestro puesto de trabajo habitual, como los odontólogos o los operadores de maquinaria, que pasan la mayor parte del tiempo sentados e inclinados ligeramente hacia adelante y con la cabeza flexionada. Esto hace recaer aún mayor carga sobre los discos intervertebrales que si estuviéramos en una posición erecta. Para colmo, de forma extemporánea e irregular, sometemos a un esfuerzo inhabitual a la columna. Estas posturas inapropiadas o ejercicio de alto impacto van ocasionando fisuras o roturas de las diferentes capas del anillo fibroso y son los episodios de dolor en el cuello o cervicalgia aguda que remiten espontáneamente con cierto reposo y tratamiento médico adecuado. Estas roturas se hacen con mucha mayor frecuencia hacia atrás y hacia uno de los lados por ser la zona más débil del anillo fibroso. Pero cuando se rompe la última capa, la masa de núcleo pulposo se sale de su sitio, encontrando en su camino una de las raíces nerviosas que es aplastada o comprimida contra las paredes óseas que forman el agujero de conjunción. Esto ocasionará un cuadro doloroso más intenso y extenso que se corre o irradia hacia una de las extremidades superiores, pudiendo llegar incluso a los dedos de la mano. A esto se denomina cervicobraquialgia. Para entender las posibilidades clínicas de la ozonoterapia que pueden presentarse en un proceso de una hernia discal cervical, hay que tener en cuenta varios factores. Primero, el anillo fibroso está muy inervado por terminaciones nerviosas dolorosas. De aquí que su rotura produzca el cuadro de cervicalgia, con dolor centrado en la línea media del cuello. Además, las raíces nerviosas tienen tres tipos de fibras, que son dolorosas, sensitivas y motoras. Estas fibras son prolongaciones de las neuronas que se sitúan en la médula. Estas fibras están recubiertas por unas células especiales que las aíslan, gracias a una sustancia grasa que contiene denominada mielina. Las fibras dolorosas son las que tienen menos recubrimiento y las motoras las que tienen una capa de mielina más gruesa. Pero esta mielina, aparte de tener una función aislante, también tiene una misión de protección mecánica. De ahí que cuando se comprime un nervio, dependiendo de la energía o fuerza que se ejerza, al principio duele, después se comienzan a tener alteraciones en la sensibilidad y al final la pérdida de fuerza. El disco intervertebral cervical va a estar sometido a un esfuerzo continuo por la movilidad de la cabeza. Esto lo diferencia con el disco intervertebral lumbar, que va a estar sometido a una mayor carga que movimiento. Esta mayor movilidad lleva a un proceso de desgaste o degeneración de la articulación entre las vértebras. A esto lo conocemos como artrosis vertebral, y como en toda artrosis, el hueso de las articulaciones crece. Se forma lo que se denominan osteofitos. Este crecimiento va a ir ocupando y cerrando el espacio del canal vertebral y el de los agujeros de conjunción. Este proceso de artrosis o espondilosis cervical va a afectar en la mayoría de las ocasiones a varios discos intervertebrales. Los que más frecuentemente encontramos son los que están en los niveles C5, C6 y C6 y C7. Por tanto, la compresión de las raíces nerviosas o de la médula a nivel de la columna cervical se va a producir más o menos por un componente óseo, es decir, los osteofitos, que por el núcleo pulposo herniado.
Esto hace que algunos médicos hagan en ocasiones la distinción entre disco duro, osteofito, y disco blando o verdadera hernia discal. En raras ocasiones, la salida de material discal es masiva, penetrando en el canal y comprimiendo la médula, ocasionando un grave déficit neurológico con pérdida de fuerza en las extremidades superiores e inferiores. Podemos definir varios tipos o grados de afectación. Por ejemplo, la protrusión discal. En el núcleo pulposo no se ha salido aún del anillo fibroso, pero al tener menos capas intactas, es más débil y cede en su estructura, permitiendo que el núcleo pulposo lo empuje y haga una cierta impronta sobre el canal vertebral, sobrepasando la línea de los cuerpos vertebrales adyacentes. No es por tanto una verdadera hernia discal, sino el inicio del proceso. En este capítulo podemos decir que la discólisis con ozono, este tipo de herniación o protrusión, es el candidato ideal para ser inyectado con ozono intradiscal. En tanto, la hernia discal es la salida del material del núcleo pulposo de los límites del anillo fibroso, aunque el material está contenido aún por una estructura fibrosa muy potente, de la que no hemos hablado, que es el ligamento vertebral común posterior. Esta es una banda fibrosa muy larga, adherida a lo largo de toda la columna a la parte posterior de los cuerpos vertebrales y recubre, por tanto, el anillo fibroso. En la hernia discal, la impronta del núcleo pulposo dentro del canal vertebral es mayor, así como el riesgo de aumentar al mínimo esfuerzo. La discólisis con ozono en este tipo de pacientes resulta el tratamiento de elección. Por último, la lesión más grave que podemos encontrar es la salida del material discal, siendo este tan violento que incluso rompe el ligamento vertebral común posterior y quedan fragmentos libres en el canal vertebral. En algunas ocasiones, el ozono puede ayudar considerablemente a este tipo de pacientes, sobre todo en la sintomatología dolorosa. Por último, consideramos que la formación de osteofitos, como ya hemos referido en la columna cervical, es el proceso continuo de desgaste de la articulación intervertebral, llevando a una situación de artrosis con un aumento del componente óseo en los límites de las articulaciones, por lo que la compresión radicular o medular va a tener un mayor componente óseo que de núcleo pulposo herniado. En estos casos es muy importante la aplicación del ozono epidural, ya que de cierta forma amplía en base a la acción del ozono sobre la grasa que envuelve a la médula. Para mayor información, contáctenos o escríbanos a info@ozonomontoya1.com.mx, Centro Integral de Ozonoterapia Médica.